Buenos días a todas y a todas. Antes de comenzar esta ponencia, queríamos expresar nuestra gran satisfacción de poder presentar, nada más y nada menos que en el primer Congreso Nacional de Archivos, el Archivo General Digital de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, una experiencia colaborativa que en cierto sentido también viene a simbolizar la evolución de nuestra disciplina, de nuestra profesión, de la archivística tradicional a la gestión documental integral y del dato, y de los repositorios físicos y los repositorios electrónicos. Les haremos, por lo tanto, un breve recorrido por un piloto de digitalización garantizada, modalidad sustitutiva, que nace en el seno de una colaboración entre los centros directivos competentes del Gobierno de Canarias, competentes en las áreas de gestión documental integral y de archivo, al cual pertenece el Archivo General, y transformación digital y nuevas tecnologías. Una colaboración que a medida que ir avanzando la ejecución del proyecto se ha convertido en auténtica simbiosis. De ahí el título de nuestra ponencia, sobre datos y algoritmos de relación digital. No pasa la presentación. ¿Puedo hablar? No, tampoco. Bueno, ya nos han presentado. Yo soy Patricia Ruiz de la Larreta Tobar, soy la jefa de servicio de coordinación de gestión documental y archivo. Yo soy María Dolores Cabrera, técnico de gestión documental y archivo, a la representante de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos de la Comunidad de Canarias. Yo soy María Dolores Rodríguez, responsable de proyectos de la Dirección General de Transformación Digital de los Servicios Públicos. A mí no me pasa. ¿Cuál? Bueno, hablaremos del pasado, del presente y del futuro del Archivo General. ¿Por qué y cómo se creó? ¿Cuáles fueron sus fases de ejecución, retos conseguidos y también los resultados alcanzados? El Archivo General remonta sus orígenes a la Ley 390 de Patrimonio Documental y Archivos de Canarias, donde se le configuró para resumir la documentación histórica de las instituciones públicas de la Comunidad Autónoma. 13 años después, en el Decreto 76/2003, es cuando se regula por primera vez el sistema de organización de los archivos y se le dota de carácter directivo y carácter intermedio prehistórico. Finalmente, en el Decreto 160/2006, que es el actualmente vigente, se le dota de funciones de coordinación sobre el resto de los archivos del sistema. Sin embargo, pese a su primera regulación en el año 1990, el Archivo General tenía personal y tenía funciones, pero no tenía depósitos físicos, con lo cual nunca pudo cumplir el fin para el cual fue diseñado, que era de recoger, conservar y servir el patrimonio documental canario. ¿Qué consecuencias tiene esta situación 34 años después? Muy bien, existe una clara divergencia entre el tratamiento que se ha dado a la documentación nativa digital y a la documentación en papel. Mientras en el año 2015 se dota el Archivo General Electrónico de todas las funcionalidades necesarias para poder conservar correctamente y prestar accesibilidad a la documentación, los archivos centrales, sin embargo, que fueron creados como una etapa de transición y por lo tanto con unas instalaciones que no estaban preparadas para recibir esa conservación, esa documentación de conservación permanente, acabaron colapsados. Situación actual, circuito interrumpido, archivos centrales colapsados, oficinas desbordadas de papel. Si tenemos en cuenta que la documentación de conservación permanente, así decretada por la Comisión General de Valoración Documental de Canarias, asciende al 23,21% de la documentación total del fondo del gobierno, pues esta situación no podría permanecer por más tiempo. Por lo tanto, teníamos la necesidad de bloquear el circuito documental y de constituir un archivo unificador del patrimonio documental canario. Sin embargo, en la era de la administración digital, el expediente electrónico y el objetivo de cero papel, la constitución de un depósito tradicional de custodia perdía ciertamente el sentido. Entonces, le tengo que dar para atrás y no sé cómo. Aquí, gracias.
Perdía ciertamente el sentido la constitución del depósito tradicional de papel, pero entonces llegó la Ley 39/2015 del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas a consolidar la revolución un tanto opaca en sus resultados que había tenido la Ley 11/2007 de acceso electrónico, y en su disposición transitoria primera decía que siempre que fuese posible aquellos procedimientos constituidos antes de la entrada en vigor de dicha ley podrían digitalizarse. No era un mandato, era una posibilidad, pero entonces se nos planteó la idea: ¿y si digitalizábamos la documentación de conservación permanente e integrábamos el archivo general en el archivo electrónico único que ya teníamos constituido conforme a la Ley 39? Y entonces, cuando el genio de la lámpara maravillosa nos concede un deseo. Estos deseos son los fondos Next Generation, que nos permiten que el archivo general espere en formato digital. No teníamos la idea, pero no teníamos la idea, pero ¿cómo ideamos este proyecto? Pues en primer lugar, definiendo el proyecto, que era un proyecto de digitalización garantizada, modalidad sustitutiva, cuyo objetivo era digitalizar los expedientes en soporte de papel, convertirnos a expedientes electrónicos con valor de original y finalmente destruir el soporte de papel. Nos planteamos tres objetivos fundamentales. En primer lugar, ejecutar la fase de transición al archivo general a través de digitalización y metadatación masiva. En segundo lugar, determinar el alcance, el coste, pero fundamentalmente el tiempo que íbamos a invertir en estos procesos para poder planificar después anualidades siguientes. Y por último, identificar y sustituir la conservación en soporte papel por la preservación digital. Los principales retos a los que nos enfrentamos fueron, primero, dotar de viabilidad jurídica al proyecto, de forma que no diera soporte para la destrucción del patrimonio cultural canario en soporte papel, redactar el pliego de prescripciones técnicas que, digamos, diera nos permitiera contratar el servicio, adecuar el archivo electrónico que hasta ese momento estaba simplemente adaptado para recibir expedientes digitalizados, para expedientes nativos electrónicos, adaptarlo para que además pudiese recepcionar expedientes digitalizados con valor de original. Y por último, elegir qué expedientes digitalizar, que eso lo hicimos en base a la serie documentales que, como habéis contado, pues se fueron estudiando y determinando cuáles elegir. Conforme a los retos inicialmente planteados, conformamos una hoja de ruta inicial cuyo primer bloque fue garantizar la viabilidad jurídica y técnica del proyecto. Y para ello efectuamos un estudio comparativo de la normativa de archivos y de la administración electrónica. También estudiamos la aplicabilidad en la práctica del ENIC y de las NTI. Y también efectuamos un análisis de toda la normativa, tanto del Estado como del resto de comunidades autónomas, para ver si encontrábamos precedentes y, en su caso, cómo ellos efectuaban la regulación jurídica de estos procesos. Hubo también que comprobar la adecuación de nuestra aplicación que da soporte al archivo electrónico, en nuestro caso es Expedia, para ver si cumplía o tenía todas aquellas necesidades cubiertas para lo que es albergar expedientes digitalizados con valor de original. Llegados a este punto, solo nos quedaba seleccionar las series documentales que formarían parte del proyecto. Vamos ahora paso a paso a explicar un poquito lo que hicimos. Con respecto al análisis de la cobertura jurídica del proyecto, el reto fundamental fue poner en relación o conciliar lo que es la normativa en administración digital con el espíritu conservacionista de las leyes de archivo, nacidas y diseñadas, muchas de ellas con anterioridad a la era de la administración electrónica, orientadas exclusivamente al soporte papel, y que en ningún caso se completaba un proceso de sustitución de soporte. Poner en relación ambas disciplinas fue una misión complicada. Los criterios de selección de la serie documental que tuvimos en cuenta fueron, en primer lugar, que fueran de conservación permanente, porque el coste del almacenamiento y de estos procesos no compensaba seleccionar series que en un momento dado fueran susceptibles de eliminación. También tuvimos en cuenta, evidentemente, la frecuencia de consulta, la volumetría, el valor informativo histórico y administrativo, y por último decidimos establecer un nivel de confidencialidad medio, más que un criterio que una decisión, para incorporar el tema de protección de datos y añadir más complejidad al proyecto. Finalmente, las series seleccionadas fueron 10, que reunían en su totalidad o en parte los criterios que hemos expuesto. Con respecto a la serie de presidencia del Gobierno, actas, acuerdos del Pleno y reuniones de la Comisión Bilateral de Cooperación, estas reunían, están especificadas
aplicadas en el ámbito de la alta dirección y además recogen referencias sobre la organización, funciones, políticas y decisiones del Gobierno de Canarias, también de la aplicación de las prescripciones del Estatuto de Autonomía y de la propia Constitución, y arrojan luz sobre los orígenes y organización administrativa de nuestra comunidad. Las series relacionadas con el registro de asociaciones presentan un gran interés por constituir un movimiento que desde temprano supuso el enlace entre la ciudadanía y las instituciones gubernamentales, convirtiéndose en muchas ocasiones incluso en la conciencia crítica de estas instituciones y permitiendo además analizar y contextualizar el tejido asociativo real de nuestro archipiélago. Por ejemplo, las series de agricultura suponen estudiar el control y el fomento de la agricultura y la ganadería y son un sector, constituyen el sector primario que es fundamental en el archipiélago. Llegamos aquí a la redacción del pliego de prescripciones técnicas. La principal complejidad de este proceso es que fundamentalmente no teníamos claro qué prescripciones y qué requisitos íbamos a incluir o teníamos que incluir. Entonces lo primero que hicimos fue intentar obtener inspiración y nos revisamos todos y cada uno de los pliegos de contratación de digitalización que en ese momento estaban implementados en la plataforma de contratación del sector público. Como ninguno se adaptaba exactamente a lo que nosotros buscábamos, cogimos un poquito de aquí y un poquito de allí, como Frankenstein con su criatura. Cometimos un pequeño error y es que no entramos mucho en la metodología. Eso llevó unos pequeños fallitos iniciales en el proyecto, pero hemos de decir, como ya explicaremos en la parte de logos, que a día de hoy tenemos unas prescripciones tipo para aplicar en todos los proyectos de digitalización garantizada. Finalmente, el proyecto de digitalización de la Dirección General fue adjudicado a la empresa Iron Mountain y está en ejecución desde junio del 2023. Entramos de lleno en ya la fase productiva del proyecto y los hitos principales fueron, en primer lugar, efectuamos un completo y exhaustivo análisis documental para averiguar la contextualización de la información, qué metadatos implementar, las tipologías documentales y construir la estructura. La metodología fue la siguiente: mediante una muestra o cata de cada serie documental se procedió al estudio individualizado de cada serie documental. A tal efecto diseñamos y cumplimentamos una serie de formularios descriptivos para, entre otras cuestiones, inventariar las tipologías documentales, extraer los metadatos de contexto para la producción de metadatos, para planificar la fase productiva, calculamos las volumetrías y el número posible de imágenes, calculamos además el tiempo y coste de la preparación de la documentación para su digitalización, tiempo de ordenación, tiempo de eliminación de los elementos de sujeción. También definimos en esta fase los parámetros de digitalización. Finalmente nosotros determinamos que íbamos a crear a 200 bits escala de grises, con exceptuaciones a color que vendrían marcadas por dos puntos fundamentales. Uno, por un posible valor histórico-artístico del propio soporte, o en segundo lugar, porque el color pudiera implementar la comprensión del documento, por ejemplo, en los planos. Dos cuestiones importantes más: determinar en el análisis documental, determinamos qué documentos íbamos a exceptuar del proceso de digitalización, por ejemplo, documentación de apoyo informativo, documentos ilegibles que no tenía sentido digitalizar, y por otra parte, qué documentos íbamos a exceptuar, pero en este momento, de la destrucción certificada, que serían, por ejemplo, aquellos cuyo soporte tuviese valor histórico. Conforme a estos datos recogidos, se elaboró por serie documental una tabla de tipologías documentales, con el objetivo final de informar estos metadatos en el proceso. Los datos que contiene la tabla son el nombre del tipo documental, que se corresponde con la tipología y el código N. También se recogía el origen, es decir, si el documento era presentado por la ciudadanía o bien era generado por la administración. Este es un ejemplo de una sección del registro de asociaciones, donde pueden comprobar en la columna primera está el nombre del documento asociado al tipo y al código. Los principales obstáculos, porque aunque la tabla parece sencilla, sí que hubo obstáculos en la elaboración, fue fundamentalmente la divergencia existente entre la numerosa subtipología con la limitación de la tipología N. Había que ir casando cada subtipología con su correspondiente tipología.
aparecieron documentos que llamamos o consideramos excepcionales porque tenían un alto valor informativo histórico, pero totalmente procedimentados, con lo cual también había que ubicarlos en la tipología, que podía ir desde el TD01 al TD99. Y finalmente la dificultad que ofrece pues la identificación de documentos antiguos, del tiempo más difícil es identificar claramente pues el tipo de documento administrativo al que se hace referencia. Hemos escogido la imagen de una construcción, de una pirámide escalonada construida con el sudor de los esclavos para simbolizar cómo construimos la estructura del metadato y cómo ensamblamos cada uno de ellos. Aquí les vamos a contar pues, la descripción del proceso y finalmente el resultado final. Nuestro objetivo principal de este proyecto de digitalización era convertir esas digitalizaciones en expedientes electrónicos ENI conforme a las normas del ENI y las normas técnicas de desarrollo. Lo que teníamos claro pues, entonces era que íbamos a metadar a nivel de documento, metadatar a nivel de documento y expediente, informando los metadatos mínimos obligatorios, los comunes y específicos de los expedientes y los documentos y aquellos complementarios necesarios para identificar, contextualizar y recuperar esos documentos y expedientes. Todo ello a fin de avalar lo que sería la sustitución del soporte, es decir, del papel, y la destrucción certificada del mismo. Pues piedra a piedra, finalmente construimos nuestra tabla de metadatos. Fue, como ya dije, una estructura, un proceso súper complejo, porque no solamente había que determinar qué metadatos elegir, qué metadatos implementar, sino también cómo informarlos. Aquí, por ejemplo, les vamos a poner 3 ejemplos de metadatos, que son llamados metadatos rebeldes, que fueron, en primer lugar, el tipo de firma. ¿Por qué? Porque la decisión sobre el tipo de firma había que decidir previamente si particionábamos o no los documentos grandes, por ejemplo los estatutos de una asociación. Finalmente, para garantizar la máxima fiabilidad con el documento origen, decidimos no particionar. Ello conllevó que tuviéramos que utilizar 2 tipos de firma. La PADES de F06 para documentos pequeños y la SADES Manifest de F07 para los documentos de grandes dimensiones. Otro metadato rebelde fue el de interesado. El ENI establece que este metadato obligatorio se informa de 2 maneras, con el DNI si es persona física o con el código DIR3 si es administración. Pero ¿cómo informábamos un DIR3 de un organismo extinto? En este caso, lo que tuvimos que hacer fue informar el DIR3 bien del órgano que había heredado esas funcionalidades o bien el órgano que tenía en este momento en la custodia de los documentos. El metadato final rebelde fue el obligatorio también de clasificación del procedimiento, porque el ENI establece que tiene que informarse con el código SIA, pero estamos hablando de hay series documentales cerradas que no tienen reflejo procedimental en ningún catálogo de procedimientos, por lo tanto no van a tener código SIA ni va a tenerlo. En este caso lo que hicimos fue pues, repetir el código de clasificación del procedimiento, es decir, el código de la serie documental. Una vez finalizada la estructura y determinado cómo vamos a informar los metadatos, por recomendación jurídica también decidimos insertar en los PDF resultantes etiquetas relativas al estado de elaboración y al órgano que pide la copia para garantizar la validez y eficacia de las copias de las administraciones públicas. Para este proyecto de digitalización, al final tuvimos un XML compuesto por estas 37 metadatos. Metadatos que, como les estoy contando, responden a metadatos de expediente, patrones de los metadatos de los documentos e incluso los metadatos del propio proceso de digitalización, y que es imprescindible para la importación al Archivo General Digital de estos expedientes digitalizados. Destacar, como nota importante, que en este proyecto son 37, pero para otras series documentales podría ser mayor o menor ese número de metadatos, porque va a depender del resto de parámetros que nos permitan actualizar esa serie documental. Por fin despegamos a la fase productiva, que estuvo marcada por 3 hitos fundamentales. Primero, preparación de la documentación para su digitalización e indexación. En segundo punto, reimportación del archivo electrónico. En tercer lugar, un control de calidad aplicable transversalmente a todo el ciclo del proceso. No vamos a entrar en la descripción de lo que supone la preparación de la documentación, que más o menos todos conocemos, ordenación de expedientes, eliminar los que pueden interferir, sino destacar que lo importante de esta tarea fue que aplicamos todos los datos que se recogieron en la fase de análisis y también se produjo la separación de aquella documentación que no iba a ser producto de digitalización.
bien porque no tendría sentido, como los duplicados o documentos que no aportan ninguna información, estar en blanco y no estar paginadas ni nada, o bien porque se exceptuará de la destrucción certificada por su valor. Llegados a este punto, se pone en marcha la cadena de producción con el escaneado, la metadatación y la identificación de todas estas imágenes digitalizadas. También hay un proceso importante de verificación de las imágenes o de calidad de las imágenes para verificar que se corresponden con las originales. Y aquí hemos destacado lo que es el algoritmo HAS, un poco por el título de nuestra ponencia, porque realmente lo que hace esa función es calcular lo que sería la huella digital del documento, que es la que nos garantiza que desde que se escanea hasta que ingresa en el archivo, la imagen no se altera. Vale. Otra de las cosas que también pactamos para este proyecto es cómo iba a ser a conformarse esos lotes y ficheros y cuál iba a ser la nomenclatura a utilizar. Esta es una gráfica de cómo está en nuestro proyecto la distribución de los lotes y ficheros. Cada lote corresponde con un expediente. Cada uno de esos lotes contendrá un XML de datos comunes que, como les he estado diciendo hasta ahora, contienen los metadatos del expediente, los patrones que han de cumplir los metadatos de los documentos y los metadatos del proceso de digitalización. Y dentro de la carpetita que tienen ahí de ficheros, digamos que tenemos nuestros objetos digitalizados, que son las imágenes en formato PDFA y los TXT que contendrán los metadatos específicos de cada uno de los documentos. Es también destacable que hemos determinado que la nomenclatura de los ficheros, digamos, siga una pauta y que se componga por la tipología documental, el número del lote y un secuencial, de forma que podamos garantizar con ese número de lote y secuencial que pertenecen al lote al que están integrados. Llegamos a la importación. Lo primero que queremos manifestar es que el proceso de importación resultante de los procesos de digitalización con valor original emula conceptual y técnicamente al típico procedimiento de transferencia desde una aplicación de tramitación a un archivo electrónico. El resultado de esta equiparación entre estos dos procesos implica la idéntica configuración de los expedientes conversos digitales con los nativos electrónicos, tanto en sus documentos, metadatos, firmas e índices, así como en los criterios de su preservación. Como resultado de este proyecto también tuvimos que mejorar el ciclo de importación. Inicialmente las importaciones eran manuales, pero inabordables. Entonces, por recomendación de nuestro departamento de seguridad, lo que hicimos fue montar una arquitectura de servidores, de tal manera que en el servidor externo es donde la empresa digitalizadora aloja los lotes que ha digitalizado, y dentro de la red gobierno tenemos desplegado otro servidor interno donde hay un web service que es capaz de copiar los lotes desde el servidor externo al interno para que nuestra aplicación de archivos, que es Xperia, los procese. Una vez Xperia, que lo podemos configurar para que lo haga en un horario concreto o durante todo el día, detecta que hay lotes pendientes de procesar, los incorpora y da de alta las unidades documentales. Si han habido rechazo de lotes por errores que ha detectado el propio proceso, errores técnicos, o porque el personal de gestión documental de archivos en la validación de la importación ha detectado errores funcionales, se rechaza y entonces digamos que vuelve de nuevo a reprocesarse y se tendrá que incorporar nuevamente al servidor externo. Si todo ha ido bien, ese expediente electrónico queda ya incorporado en nuestra aplicación de archivos. No olvidemos que el objetivo final de nuestro proyecto es destruir patrimonio documental canario. Sí. Ello conlleva la obligación de implementar un control de calidad exhaustivo a aplicar durante todo el ciclo de vida del proyecto para garantizar que autenticidad, integridad, legibilidad y completud de los documentos y de sus propios expedientes, así como el cumplimiento de los requisitos normativos y procedimentales. Es fundamental que este plan de control de calidad se aplique a lo largo de todo el proyecto integrado con la productividad. Afectaría tanto a la empresa digitalizadora como a la administración. La empresa digitalizadora no debe actuar en este plan solo en la parte del escaneado, sino que es importante que se hagan auditorías periódicas y fundamentalmente una verificación antes del proceso de importación.
ya una vez se inicia el proceso de importación, entraría nuestro personal de gobierno a hacer el control de calidad. Nos centramos fundamentalmente en dos aspectos, en las imágenes y en los metadatos. Las imágenes, bueno, hay que verificar que tengan una buena resolución, que los objetos escaneados sean los que tienen que ser y sobre todo que se respete el orden interno y la completud del documento. Los metadatos, es fundamental que se verifiquen que están todos los metadatos que se deben importar, porque desde el momento que no se ha informado uno de esos metadatos que hemos previamente seleccionado, el lote va a fallar, no va a haber una subida correcta. Además, también es importante la revisión de las tipologías documentales que se adapten perfectamente a las seleccionadas, que no existan erratas en las transcripciones de metadatos y que las fechas grabadas sean correctas. Nos han dicho que nos quedan menos de 5 minutos, entonces como esta diapositiva está perfectamente explicada en la transparencia y no voy a cortar nada, pasamos ya a los resultados y logros de este proyecto. ¿Qué hemos conseguido? Pues en primer lugar y fundamental, hemos configurado un equipo multidisciplinar colaborativo preparado para coordinar proyectos de digitalización en nuestra comunidad autónoma, compuesto por gestión documental, transformación digital, soporte jurídico más nuestro equipo de validadores. Hemos elaborado un pliego de prescripciones tipo que aplicamos a cualquier proyecto de digitalización, bien sea por encargo o por contratación. Contamos ya con una estructura de metadatos corporativas extrapolable en todo o en parte a cualquier otro proyecto de digitalización. Hemos actualizado nuestro protocolo de digitalización para incluir todas las modalidades de digitalización garantizada, tanto en registro de entrada como en archivo. Estamos elaborando una guía de tipología propia. Bueno, esto sería, digamos, los expedientes digitalizados a fecha 30 del 9. Iron Mountain, que nuestra empresa digitalizadora nos ha entregado 1.875.000 y pico imágenes, ¿vale? Y ya hemos transferido de ellas 983 expedientes electrónicos con valor de original al Archivo General Digital del Gobierno de Canarias. Estas serían las evoluciones que hemos tenido que abordar en nuestra aplicación que sostiene el archivo electrónico. Las hemos ido contando, mejora de la estructura de importación, del ciclo de importación, de los metadatos, un poco por resumir, vamos, y hemos evolucionado para mejorar lo que es la automatización del proceso y la incorporación de archivos digitalizados, de expedientes digitalizados en nuestro archivo. Presente y futuro. Presente, consideramos otro éxito del proyecto que vamos a comenzar en un par de meses la segunda fase de configuración del Archivo General Digital. Y nuestro futuro es aplicar inteligencia artificial a todos estos proyectos, ya sea bien en la fase de digitalización como en la fase de incorporación al archivo. En la fase de digitalización, lo hemos incluso ya medio probado, sería que la propia herramienta de IA se encargue de, a partir de la digitalización de los expedientes completos, separar los documentos por tipo e informar los metadatos. Y si lo aplicamos, digamos, en la fase final de control de calidad, lo que sí hemos podido ya o estamos trabajando es en que la propia herramienta se encargue de detectar que los documentos con la misma huella digital supone que son documentos duplicados y por tanto impida el ingreso en el archivo de esos documentos duplicados. Esto sería como se ve en nuestra aplicación de gestión de documentos electrónicos, un expediente electrónico ya transcribido al archivo, un expediente digitalizado. Este sería el índice electrónico, y se vería, digamos, la estructura, los metadatos GENI, el expediente, los metadatos del expediente, del documento. Esto sería, como veríamos, una visualización de una copia electrónica auténtica de momento de papel ya incorporada en el archivo. El pie de página, el pie del documento, así lo indica. Finalizamos dándoles las gracias, porque estoy muy agradecida.